espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado. Amigos, es un gusto retomar un poco de comunicación obligado por las circunstancias, apabullado de tanto golazo que se vuelca, de información torcida, donde este pequeño espacio lo quiero utilizar para hablar de dos cosas: los niños y los viejos. Debíamos de recordar que hoy en este Uruguay casi la mitad de los niños y niñas que nacen están naciendo en los hogares más pobres, en los hogares más humildes, porque las clases medias y las clases acomodadas tienen pocos hijos o los tienen muy tarde. Han cambiado las costumbres sociales y no estamos criticando, estamos comentando la realidad. La mitad de los uruguayos casi nacen, los que serán los ciudadanos del futuro, están naciendo en los hogares más pobres que quedan en el Uruguay. Y este dato hay que retenerlo, porque junto con este otro dato hay que retener los datos de CEPAL, que el Uruguay, en este continente injusto que nos toca vivir, el más injusto arriba de la tierra, el Uruguay es el que tiene menos cantidad de viejos pobres de toda América Latina. Porque con todos los defectos que se quiera, tiene un sistema de seguridad social que, teniendo muchísimas carencias todavía, largamente supera todo lo que hay en América Latina. Y no es obra de los gobiernos actuales, es obra de la historia. Es obra de una prédica que tiene más de un siglo, con altos y con bajos. Bien, pero en estos días se ha comentado y se comenta una especie de culto de odio a los pobres o algo por el estilo. Porque se chilla con el enorme gasto que tiene la seguridad social atendiendo a familias que no quieren trabajar y cuestiones por el estilo. Y esto es una mentira infame, aparte de ser un insulto y de explicar un odio de clase que se repica y se repica. ¿Por qué? Porque el Uruguay gasta, no llega a gastar un punto de su PBI en todas las políticas de asistencia social. Y sin embargo, el Uruguay subsidia diversas ramas de la industria y de la producción con 6 puntos del PBI. Y subsidia los gastos de la seguridad social de todas las cajas de jubilaciones que tiene este país con 6 puntos y pico, 6,3 del PBI del Uruguay. No es que estos subsidios estén mal, no estamos criticando eso. Estamos estableciendo una idea de proporción. ¿Cuánto gastamos con los chiquilines más pobres? Y sepamos definitivamente esto hoy.
La medicina contemporánea nos grita esto. Lo que pierde una gurisa o un gurí en los 3 primeros años de vida, desde que está en el vientre de la madre, lo que pierde en ese momento nunca más lo recupera, porque allí está formando su tejido nervioso, la futura computadora que lo va a guiar en la vida. Y eso es un proceso biológico. Si esa madre tiene mala nutrición y si ese niño en esa etapa tiene pésima nutrición, las consecuencias son a posteriori irreversibles. Quiere decir que el Uruguay lo que gasta ahí, más allá de algún error que inevitablemente siempre van a existir, es una plata bien gastada porque nos va a ahorrar dolores de cabeza en el futuro. Pero téngase idea de proporción, se están diciendo bolazos, y se han dicho bolazos, sencillamente. No se llega a gastar un punto del PBI. Y entonces a las cosas hay que darle proporción. Quiero aprovechar que está transcurriendo el fin de una campaña electoral. Y hay algunas preguntas que no se hacen, ni temas que se han comentado, ni se van a comentar por cobardía política. Porque en este país hay mucho viejo. Y la gran pregunta es esta. ¿Puede soportar la economía de este país esas crecientes transferencias en dinero que significan más de 6 puntos del PBI? Dinero que aporta el Estado central al sistema jubilatorio y de pensiones, y que si no lo aportara sería una desgracia para nuestros viejos. Hay que hacerse esta pregunta. ¿Por qué? Porque de la mano a esta pregunta vienen otras. ¿El Uruguay del futuro va a sacrificar a los viejos? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Y no hay que respetar los derechos adquiridos que tienen los viejos? Y de la mano viene esta otra pregunta. Si los gastos crecientes del Estado, que son la penuria más importante que tiene desde el punto de vista fiscal nuestro Estado, ¿cómo se va en el futuro a ayudar a los ingresos de la seguridad social para seguirlo manteniendo e incluso mejorándolo? Estas son preguntas que no se hacen y son tal vez las más importantes porque repercuten en toda la sociedad. Y recordemos que en este país, por ahora y por constitución, las jubilaciones en términos generales tienden a subir en la misma proporción que suben los salarios. O más claro, si los salarios no suben para los trabajadores activos, tampoco suben las jubilaciones y las pensiones para los viejos. Y aunque en estos últimos años se ha tenido el buen criterio de aumentar más las jubilaciones más humildes, porque si aplicáramos matemáticamente los criterios que había antes, la jubilación más alta no llegaría a 7.000 pesos hoy, y está llegando a 14 y pico. Quiere decir que se aumentó más lo que estaba en el fondo, y se recortó
lo que estaba más arriba, aplicando una filosofía de tratar de atemperar las distancias. Pero no cabe duda que el próximo gobierno, fuera el que fuere, va a tener que enfrentar el problema de desequilibrio en la seguridad social, porque las cifras tienden a aumentar, porque cada vez tenemos más cantidad de viejos jubilados. Y naturalmente, la fuerza de trabajo no crece en la misma proporción. Y no se puede pensar en aumentar los aportes, porque la economía sencillamente no resiste. Entonces, este tema no se ha tocado en la campaña electoral, porque corre votos, asusta. Y sin embargo es el tema central que tiene el Uruguay por delante. Algunos han balbuceado que hay que incrementar la política de cuentas individuales, las AFAP, y después de mirar el desastre de Chile, nos damos cuenta que eso es un excelente negocio para los que administran, para la burocracia que administra eso, pero a la larga es un pésimo negocio para la contribución que hace la gente. No tiene proporción entre lo que aportan y lo que eventualmente algún día van a recibir. Y como esto es flagrante, son muchísimos los problemas que no se comentan. Y lo que hay que tener claro, que los más cómodos apelan a subir indefinidamente la edad de jubilación. Es como si la gente estuviera condenado a trabajar y a trabajar años y años. Y lo que nosotros por ahora tenemos claro son dos cosas que queremos plantear. Primero, cualquiera sean los criterios, tenemos que luchar porque al llegar la edad, primero se mantengan los derechos adquiridos para los que están en edad jubilatoria. No se puede cambiar, no se debe de cambiar. Segundo, habría que permitir que la gente llegada a la edad se pueda jubilar y voluntariamente siquiera pueda trabajar algún tiempo más, a media jornada o a jornada entera, pero voluntariamente, porque los trabajos son distintos, porque el estado de salud es distinto, y porque haciendo lo que estamos haciendo obligamos a trabajar en negro y no hacer aporte. Y es mejor reconocer la realidad. Es muy distinto el estado físico de un trabajador de la construcción para andar en los andamios con 70 años a lo que puede ser un profesor. Por eso esto tiene que ser voluntario. Y los estados de salud también son distintos. A veces llegamos viejos que vamos tirando un poco más y otros están arruinados. Esto es muy variable, por lo tanto, esa decisión debería ser voluntaria. Pero tendría la ventaja que no obligaría a trabajar en negro y permitiría algún mayor ingreso a las arcas del Estado en la medida que se trabaja legalmente. Pero la otra gran respuesta es profundizar el camino que en un tiempo tomaron algunas cajas con autonomía,
como la caja notarial, que teniendo fondos hizo inversiones de largo plazo. Creo que fueron inversiones en montes, en actividad ganadera, etcétera, para con esas inversiones tener después un rédito para volcarlo en sus actividades de prevención social. Creo que el Estado no puede pensar en aumentar el aporte de las empresas o el aporte de los trabajadores, y debe de pensar en hacer inversiones asociado en minoría con intereses privados que pongan la suya y que tengan la mayoría y que gestionen y tengan la responsabilidad de gestionar, pero le prevean con su trabajo una rentabilidad para el Estado que se vuelque a apoyar la seguridad social. Hacer sociedad, particularmente en el interior, en nuevas actividades. Fundar empresas de capital mixto, que parte un 30, no más de un 40 nunca, del Estado, con intereses privados, que tengan la responsabilidad de la gestión y el Estado reservarse alguna manera de controlar para que no lo afanen, sencillamente. Pero no estoy planteando ninguna novedad. Esto lo hacen a patadas cantidad de países en el mundo. Es lo que hace China por todas partes, con empresas mixtas. Pero fueron estas cosas los que históricamente, lo que permitieron, por ejemplo, que en el Uruguay se fundara Conaprole en la década del 30. El Estado tomó un modelo de organización, la Régie Cooperativa de Bélgica. Y como Montevideo tenía problemas de abastecimiento de leche en invierno, se inventó esa cooperativa. El Estado estuvo presente mucho tiempo, le dio el monopolio del abastecimiento de Montevideo por año. Conaprole se afirmó y creció y contribuyó a formar en gran medida la lechería nacional. Es hoy la empresa privada más grande que tiene este país. Si el Estado no hubiera tomado en la década del 30 la decisión que tomó, tal vez nunca se hubiera gestado esa cosa tan importante que se llama Conaprole, y que a pesar de todas las dificultades, menos mal que está. Por eso, es posible que el Estado sea mal gestor, porque sus intereses al parecer no le duelen a nadie. Y eso es malo. Pero el Estado tiene la ventaja de dar seguridad. Tener al Estado como socio es ventajoso. Porque ¿cómo explicar que este pequeño país tiene 24.000 millones de dólares? Óigase bien la cifra. Alrededor de 24.000 millones de dólares de plata afuera, plata privada, plata de inversores del Uruguay, ese ahorro de uruguayos que se ha colocado por acá y por allá, y no se coloca en el Uruguay, tal vez porque no tiene incentivo, tal vez porque no tiene seguridad. Es curioso. Estamos haciendo el papel de la pavota, tenemos que pelear porque venga inversión de afuera, y resulta que el Uruguay invierte cantidad de plata afuera del país. ¿No sería una cosa buena que el Estado que estableciera políticas para ayudar a la seguridad social, invirtiera parte y ayudara
a que parte de ese capital se fije, genere trabajo y riqueza en el Uruguay y mejore el ingreso para atender las jubilaciones de los viejos del futuro? Hay que pensarlo, por lo menos. Lo estamos planteando para pensarlo. En la campaña electoral ni siquiera se ha hablado de este tema, y es lo más grave que tiene por delante cualquier gobierno que le toque tener la manija, el intento de tener la manija política en el Uruguay. Este es un problema de todos, no es un problema del Frente, o de Blanco, o de Colorado, es un problema país. Somos un país muy viejo, con baja natalidad, y así como tenemos problemas endémicos, la baja población rural, y lo digo de paso, hay que duplicar o triplicar para la población rural las asignaciones familiares. Hay que premiar a las familias que viven en el campo y tienen hijos. Hay que ayudarlas porque los gastos de enseñanza son superiores y porque tenemos un interior rural vacío. Así lo ha querido la historia y nos estamos tragando el porvenir. Pero ¿dónde gastar la plata sobra? La primera gran discusión, ¿cómo la multiplicamos? Honradamente tiene que ser favoreciendo el trabajo, y para favorecer el trabajo hay que favorecer la inversión. Naturalmente, problema de todos. No pretendemos agotar el tema, apenas lo estamos iniciando. Espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.